Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues seguimos en el libro de Efesios. Estamos en capítulo 1 y estamos al final de capítulo 1, versículos 22 y 23. Y esos versículos muestran el aspecto corporativo, es decir, la iglesia, ¿verdad? La iglesia es el aspecto corporativo. Antes de la iglesia, pues el aspecto es personal. Pero cuando llegamos a versículos 22 y 23, pues entonces tenemos el aspecto corporativo. Porque, pues una cosa es conocer y tener una relación personal con Dios. Y otra cosa es ser parte de la iglesia. Y ahí, en ese sentido, estamos para edificar la iglesia. Entonces, esta mañana queremos hablar de la iglesia ahora en el aspecto del reino de Dios. La iglesia como el reino de Dios. Fíjense, bueno, nosotros tenemos 4 evangelios. El primer evangelio es el evangelio de Mateo. Y realmente le llamamos el evangelio del reino. ¿Por qué razón? Porque mire, en el primer versículo de Mateo 1:1, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, el primer versículo está mostrando que Jesús es el hijo de David y es el hijo de Abraham. David, pues es el rey David, ¿verdad? Entonces, Jesús es el hijo de David. Y entonces, como el hijo de David, ¿verdad? Él es el heredero al trono. Incluso, a veces es muy importante, me explico, porque cuando se habla de un rey, pues a veces es muy importante hablar de la genealogía de ese rey. Bueno, en este sentido, mire, hablando de acuerdo con su genealogía, o sea, David tiene 2 ramas principales. En una de sus ramas de David, o sea, viene José. Y en otra de las ramas del rey David viene María. Así que finalmente José y María, o sea, ambos son de la descendencia de David. Y entonces el hijo que tienen, Jesús, es el heredero al trono de David. Pero entonces Mateo tiene un énfasis particular en el reino de Dios. Entonces Mateo es el evangelio del reino. Así es como lo definimos, ¿verdad? Y cuando usamos la palabra el reino de Dios, queremos decir que Dios reina de eternidad a eternidad. No hay nada que quede fuera de Él. No hay nada que se le escape. Él es el soberano de eternidad a eternidad. Soberano de los reyes de la tierra, ¿verdad? Entonces, en el libro de Daniel, bueno, se menciona mucho al Dios del cielo. ¿Ve? Y está mostrando realmente el reino de Dios.
un punto muy importante, o sea, que trata el libro de Daniel, es que Dios pone reyes y quita reyes. O sea, todo está en su mano. ¿Ve? Es muy importante. Ahora, cuando hablamos del reino de Dios, hermanos, pues hablamos que Dios reina de eternidad a eternidad. Eso es muy importante que lo podamos entender, ¿verdad? Y aunque no quieran, todas las naciones, mire, todas las naciones, todos los reinos de esta tierra están peleando por ser, pues, la hegemonía mundial, ¿me entiende? Pero, pues en realidad, hermanos, Dios tiene todo en sus manos y todo está planeado por Dios, todo está arreglado por Dios. Le voy a mostrar 3 versículos en el libro de Mateo, o sea, donde hablan del reino de Dios. Fíjese, es Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y proclamando el evangelio del reino. Escuche, y proclamando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bueno, ahí Jesús estaba sanando toda dolencia del pueblo y proclamaba el evangelio del reino. En Mateo capítulo 9, ve, en el versículo, 35, pero déjeme, para no, ok, y aquí lo tengo. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Acá en 4:23 solamente era Galilea. Aquí recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Wow. Entonces, Mateo 4:23, Galilea. Mateo 9:35, todas las ciudades y aldeas. Es decir, las ciudades y aldeas, pues alrededor de Jerusalén, ¿verdad? Pero luego en Mateo 24:14, ¿sí? Dice, y será predicado este evangelio del reino en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjense nomás, digo, parece sencilla la Biblia, ¿eh? Mateo 4:23, Jesús predica el evangelio del reino en Galilea solamente. En 9:35, Jesús en todas las ciudades y aldeas. Y aquí en Mateo 24:14, ¿verdad? Dice, y será predicado este evangelio del reino en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones. Escuche, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ok, ¿qué quiero decir, hermanos? Dios es Dios de eternidad a eternidad. Dios reina de eternidad a eternidad. No piense que este mundo, ¿me entiende?, está sin Dios. No, lo que pasa es que, pues digo, a veces nosotros somos muy, pues yo diría, pues como a veces faltos de seso. Porque, pues digo yo, mire, si usted se ve a sí mismo, pues todos tenemos el pecado dentro de nosotros. ¿Ve? Ay, es que ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Ay, ¿por qué esto y por qué lo otro? ¿Por qué aquello? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué? Pues mire, porque el pecado está dentro del hombre, hermano. Así de sencillo.
¿ve? Y luego pues queremos lo que no tenemos y entonces por eso peleamos. Así. ¿Usted cree, por ejemplo, pues con todo lo que tiene, por ejemplo, el país hegemónico hoy en día, y todavía quiere más? ¿Ve? No está contento con eso. Quiere todo, todo. Entonces, Dios reina de eternidad a eternidad. Él quita reyes y pone reyes. Si lo dijera de otra manera, ¿ve? Él quita presidentes y pone presidentes. Él reina de eternidad a eternidad. Digo, a lo mejor uno no lo quiere creer, ¿ve? A lo mejor uno dice, no, pues es que yo soy buen político, yo soy esto, yo soy lo otro, ¿verdad? No, todos estamos cortados con la misma tijera, hermanos. Son corruptos con ganas y podríamos decir que también nosotros, ¿verdad? Somos, pues digo, porque tenemos el pecado. Ok. Fíjese, en Mateo 6:10, Jesús está enseñando a sus discípulos a orar y les dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Como se hace tu voluntad en los cielos, que se haga también en la tierra. En los cielos se hace la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él reina de eternidad a eternidad. Pero aquí en la tierra, pues, es difícil, ¿me entiende? Es difícil. Pero, o sea, el Señor está orando. Hágase tu voluntad. Como se hace en los cielos, que se haga también aquí en la tierra. Es decir, es muy importante, ¿ve? Es muy importante. Entonces, el Señor, pues, es Rey de eternidad a eternidad. Él reina de eternidad a eternidad. Él gobierna de eternidad a eternidad. Y todo este asunto, fíjese, en realidad, hermanos, las naciones piensan que ellos son los McLean, ¿me entiende? Porque tienen su armamento y todo lo que usted guste, ¿verdad? Sus misiles, sus portaaviones, sus F-16 y todos los que usted pueda mencionar. Pero hermanos, Dios reina de eternidad a eternidad. Cuando nosotros decimos que Él reina de eternidad a eternidad, pues Él quiere realmente reinar también en nuestras vidas, ¿ve? Él quisiera un sistema de gobierno teocrático. Teocrático. Escuche, hermano. Digo, y perdón que tenga que decirlo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque luego, pues nosotros que entre comillas decimos que un gobierno democrático. Pero en realidad, Dios en la Biblia establece un gobierno teocrático. Y finalmente, ¿me entiende? Todas las naciones, o sea, pues dan sus tumbos y todas estas cosas, me explico, tratando de ser la primera, tratando de ser la hegemonía. Pero le voy a decir una cosa, hermanos. El Señor, bueno, pues en Daniel hay una gran imagen, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y luego las piernas de hierro, y finalmente los pies de hierro y barro cocido. Y entonces, mire, viene una piedrecita, no cortada con mano humana, y ¡pum!, le da en los pies a la imagen. Y ¡pum!, se acaba la imagen, la deshace toda. ¿Ve? Eso es lo que está por pasar, fíjese. Todo mundo habla de un nuevo orden mundial. Los BRICS, ¿me entiende?
Haga de cuenta que están haciendo la punta para el nuevo orden multipolar. Ya no una nación nada más hegemónica, controlando a todas las demás naciones. No, ahora realmente pues se requiere un gobierno multipolar. Es decir, que todas las naciones puedan estar participando, ¿verdad? Sin ningún problema. Pero ¿qué quiero decir, hermanos? Bueno, ya aquí se nos terminó el tiempo. Vamos a parar aquí y seguimos en esto. Amén.